Nación. El mundo sigue recordando ecos del Día Internacional del Refugiado que la Organización de Naciones Unidas, en cabeza de ACNUR, pues ha desplegado en todo el mundo. La migración humana es uno de los temas de coyuntura, de política internacional, de política mundial, y que en Colombia pues vivimos de una forma particular, especialmente como país receptor de esa migración internacional en el Darién. Lo mencionábamos muchas veces aquí en Colombia Sí, Radio, Johan, compañeros, así de es. cómo Colombia recibe esa migración internacional allí para pasar hacia Panamá, Centroamérica, en búsqueda de, comillas, un sueño, de llegar a Estados Exactamente, Unidos. un sueño. Así es. Bueno, para eso vamos a establecer contacto a esta hora del día en Colombia Radio con Rocío Castañeda Cisneros. Ella es oficial de comunicación pública de ACNUR. Doctora Rocío, bienvenida a Colombia Radio. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitar. Bien, el mundo vive una coyuntura clave desde hace tiempo, pero que se ha acentuado mucho más después de pandemia, y es el tema de la migración humana. ACNUR, ¿cómo está trabajando, especialmente en Colombia, en este tema de los refugiados? Bueno, pues ACNUR lleva casi 30 años aquí en el país, inicialmente muy concentrada en toda la temática de desplazamiento interno. Y por supuesto, desde hace 5 o 6 años hemos estado trabajando todo el tema de refugiados y migrantes, especialmente provenientes de Venezuela, no únicamente, pero sí especialmente provenientes de Venezuela. Doctora Rocío, bueno, fíjese que lo que nos dice ahí nuestra invitada Rocío Castañeda, y es que pues a pesar de que son ya varios años en territorio nacional haciendo seguimiento, estudio, análisis a la situación de migraciones internas, desde hace 5 años también se amplió a migraciones que llegan desde otras latitudes, desde otros países. ¿Eso tiene una explicación en particular, señora Rocío? Es decir, en los últimos 5 o 6 años se incrementó la migración forzada que llega a Colombia o hace tránsito por Colombia. Sí, digamos que más o menos desde el año 2015, digamos, se marca normalmente esa fecha, agosto del 2015, comienza a incrementarse la llegada de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. Hasta hoy, digamos, con cifras de Migración Colombia, el último dato que tenemos es 2,5 millones de personas venezolanas, refugiadas y migrantes viviendo aquí en el país. Entonces, efectivamente, estos últimos años sí han visto pues un incremento importante de la presencia de personas venezolanas y en los últimos años, quizás desde el año pasado o el antepasado, pues se han visto otras nacionalidades también ya en un tipo de movimiento distinto, ¿no? No únicamente Colombia recibiendo población refugiada e inmigrante, en su mayoría proveniente de Venezuela, sino Colombia como país de tránsito. Ustedes lo mencionaban en la introducción de esta entrevista, cruzando por el Darién. Ahí ya con el seguimiento, con el monitoreo que nosotros hemos hecho, hemos detectado más de 90 nacionalidades cruzando por el Darién en dirección hacia Centroamérica y Norteamérica. Entonces, efectivamente, Colombia como que vive todas las dinámicas un poco de la movilidad humana, ¿no? Desplazamiento interno, país receptor de personas refugiadas y con otras necesidades de protección internacional y país de tránsito. País de tránsito. Quiero recordar unas cifras. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, 108,4 millones de personas se encontraban desplazadas y refugiadas en el mundo a finales del año 2022, como resultado de la persecución, el conflicto, la violencia, las violaciones de los derechos humanos o alteraciones del orden público. Se ha tratado de un aumento del 23% con respecto al mismo periodo comparado con el año 2021. Y de allí me nace, y de acuerdo con las explicaciones que usted nos está haciendo, me nace preguntarle cuáles son esas acciones que se están implementando entre ACNUR y Migración Colombia precisamente para lograr mitigar este desplazamiento, ya sea de tránsito o de estancia en el país.
Pues mira, hay diferentes acciones y por supuesto son distintas respecto al tipo de movilidad humana de la que estábamos hablando. Respecto a la recepción, país como receptor de personas refugiadas y migrantes, el Estado colombiano ha hecho un esfuerzo institucional muy importante durante todos estos últimos años por acoger a la población. Digamos que eso ya es, no es para nada menor, es de hecho un principio de la protección internacional, el acceso al territorio, que las personas que tienen que salir de su país pues puedan encontrar en otro país protección y acceso, digamos, a sus derechos. Y Colombia ha mantenido las puertas abiertas, se ha permitido, digamos, como ese acceso al territorio. Y de ahí en adelante, pues se ha activado toda una respuesta institucional desde ACNUR. Una de las principales razones de ser ACNUR es justamente apoyar a los estados para que los estados puedan, como primeros respondientes, puedan mejorar su respuesta frente a las poblaciones. Entonces, ACNUR y otras organizaciones internacionales, organizaciones nacionales también han estado apoyando al Estado colombiano, complementando esa respuesta que ha implicado muchas cosas, que ha implicado, por ejemplo, un esfuerzo muy grande en regularización de la población venezolana, porque muchos de ellos, digamos, una de las grandes barreras que la población estaba teniendo era que no tenía regularizada su situación migratoria y eso se convierte en una barrera para acceder a derechos, porque sin un estatus regular en el país, pues no puede trabajar, no puede acceder a salud, los niños pues tienen dificultades seguramente no para vincularse al colegio, porque el gobierno muy temprano dijo que no importando el estatus migratorio, los niños podían acceder al colegio, pero sí, por ejemplo, para obtener el título académico o continuar con la educación superior. Entonces, ha habido todo un esfuerzo institucional muy fuerte para poder acoger a las personas, para poder garantizar que tengan acceso a sus derechos. Y nosotros desde ACNUR creemos que estamos en un momento para consolidar todos esos avances en términos de que las personas realmente se puedan integrar, que es una de las soluciones que siempre se ha hablado, digamos, en términos de superación de la condición de desplazamiento, es que las personas se puedan integrar en sus comunidades de acogida. Si ese es su deseo, digamos, si su vocación es de permanencia, que se puedan integrar y de esa manera, digamos, que puedan aportar al país, a la economía, al enriquecimiento cultural, de diversidad, etcétera. Señora Rocío, si por un momento pusiéramos de un lado la migración venezolana, teniendo en cuenta que es tal vez la de más alto número en el país, en Colombia, y eso nos permitiría, insisto, momentáneamente ponerla a un lado, ¿de dónde provienen las mayores migraciones, ya sea de tránsito, de paso o que se queden en Colombia? ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son los países que mayores migrantes trae al país y por distintas causas además? Mira, como decía ahora, en la zona del Darién hemos detectado más de 90 nacionalidades cruzando esa zona. Las principales, y eso digamos como que cambia, es variable, pero en este último tiempo lo que hemos visto es que las nacionalidades que están cruzando el Darién, además de la venezolana, son personas haitianas, personas ecuatorianas, personas que vienen de otros continentes, digamos, que pueden venir de China. De China también es una de las nacionalidades que en este momento está cruzando muy importante por el Darién, pero también encontramos personas de Somalia, de Eritrea, ¿sí? De nacionalidades que uno dice, pues digamos que son bastante lejanas a este continente. Sí, más de 90 nacionalidades están cruzando. Por lo tanto, digamos, Colombia enfrenta múltiples desafíos en este nivel. Ok, ahora, en ese sentido, todas esas, o la gran mayoría de esas personas, y teniendo, pues es que estamos, mire que nos habla incluso de países africanos, Mucha Sí, gente. la Es mayoría, aumentó el sí, ingreso de Senegal personas. mucho. son migrantes, personas que hacen parte de este fenómeno de movilidad humana, que toman a Colombia como tránsito para seguir hacia el norte, y le pregunto, ¿caen en manos de la criminalidad en el paso por el país?
Son fenómenos bien complejos los que están pasando, digamos, en el cruce del Darién, que no se pueden ver únicamente desde una perspectiva de país, se tienen que ver desde una perspectiva regional. Pero sí, efectivamente, uno de los riesgos y de las situaciones que están enfrentando estas personas es el tráfico y la trata de personas, la desinformación. Sí, y esas redes de trata y de tráfico, pues no son únicamente redes que operan en el país. Son redes, digamos, articuladas regionalmente. De otra manera, pues digamos, personas que vienen de sitios tan lejanos, pues uno dice, ¿por qué esta ruta, no? Entonces son fenómenos un poco más complejos, pero sí, las personas están enfrentando múltiples desafíos, sobre todo en sitios como la selva del Darién, que además de todos los desafíos por las condiciones mismas de la selva, es, digamos, uno de los lugares en términos medioambientales, pues más ricos, pero más desafiantes. Es una selva lluviosa, los ríos se pueden crecer de manera muy importante de un momento a otro, y con eso pues se han llevado personas. Para darles una cifra, desde 2018, con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, de OIM, nos dicen que al menos 258 personas han muerto en ese cruce. Entonces, y pues son niños, son mujeres, llegan Así mujeres es. embarazadas. Entonces, la desinformación, los riesgos de trata, las violencias, la violencia basada en género, son por nombrar algunos de los riesgos que están enfrentando pues las personas que hacen ese cruce. Señora Rocío, justamente este trabajo que se está haciendo en el tapón del Darién une a Estados Unidos, Panamá y Colombia, porque así como usted lo explica, es un tema que no solamente corresponde a un país, sino a todo lo que entrelaza. De allí me nace preguntarle sobre la experiencia de ACNUR en estos puntos de migración, sobre todo por el anuncio que se ha hecho entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia de un punto de atención migratoria allí cerca al tapón del Darién. ¿Cómo se puede visionar esto? ¿Cómo se puede mostrar la ventaja de tener este punto de atención allí? Pues mira, sí hay conversaciones entre los gobiernos, sí hay una conversación y pues, digamos el canciller la ha anunciado, una conversación directa y unas negociaciones directas entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, que están en desarrollo y que bueno, digamos que por ahora no podríamos decir mucho más de eso, dejamos a los gobiernos que hagan sus anuncios. Lo que en general podemos decir es que obviamente desde hace mucho tiempo ACNUR y junto con otras organizaciones hemos insistido en la necesidad de proteger a las personas y de garantizar cada vez más vías seguras, justamente por esto que estamos hablando, porque sabemos que las personas están tomando muchísimos riesgos al moverse, digamos, por estas vías en donde hay múltiples riesgos. Entonces sí hemos insistido mucho y hemos hecho un llamado de diferentes maneras a los estados porque se implementen más vías regulares para que las personas puedan moverse con seguridad y no poner en riesgos ni estar más vulnerables a caer, por ejemplo, en temas de trata, de tráfico de personas, en información falsa. Eso, digamos que no es menor. Si uno hace una búsqueda por redes sociales, por TikTok, por Facebook, se va a encontrar múltiples grupos desinformando realmente, o presentando, digamos, ciertas rutas de movilidad como con algunos desafíos, pero absolutamente viables o casi como si fuera un poco una aventura. Y las personas llegan y se encuentran pues con otras realidades muy duras en donde, pues, como les decía, muchas personas incluso han perdido la vida y han estado expuestas a muchos riesgos. Muy bien, Rocío Castañeda Cisneros, oficial de comunicación pública de ACNUR, gracias por estar en Colombia Radio. Muy buen día. Muy buenos días y mil gracias por invitarme. Colombia Hoy Radio.